profe, yo tengo una duda. Es Dime, que Natalia. cuando pasó lo que vimos recién, la programación dinámica de backward y forward, Mm. yo me acuerdo que eso lo vimos en IO, pero no me acuerdo así como muy detallado de cómo era. No te Como igual acá preocupes, no. fíjate que yo te estoy dando mucha información sin muchísimo detalle, Sí, ¿cierto? eso era así como que lo sentí. Entonces como que me asusté un Es que es lo poquito. que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque te estoy explicando toda la gama de herramientas y como ha detectado Diego, no toda. Te estoy explicando la que voy a utilizar a lo largo del curso. Ya, Entonces, tú tienes que saber que eso existe. ¿Por qué? Porque si no sabes que existe, no lo puedes utilizar. claro. ¿Tienes que ser un especialista en ello? No, para nada. Después, cuando entremos, no sé, cuando, por ejemplo, explique gestión de proyectos, o cuando explique JobShop, o cuando explique Flowshop, explicaré casos concretos en los que se utiliza algún ejemplo de esto, algún método de los que hay aquí. Por ejemplo, en JobShop hay una heurística que se llama Shifting Bottleneck, que es la heurística que mejor funciona para JobShop y resuelve subproblemas mediante Branch and Bound, que es esta herramienta que tenéis aquí. Entonces, si tú no sabes qué es el Branch and Bound y te lo tengo que explicar entonces, es un caos. Por eso te lo explico ahora, para que tengas conocimiento de que existe. Después, cada problema concreto va a tener uno. Por ejemplo, en el caso de la programación dinámica, me va a ser útil para explicar cosas en equilibrado de líneas de montaje, que es lo que haremos después de volver del festivo, y para inventarios. Por tanto, tienes que tener una idea. No tienes que ser capaz de resolver un problema de programación dinámica porque no lo he resuelto. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Más Ya, preguntas? ¿No? Aparte, esto es un recordatorio porque vosotros todos habéis hecho programación dinámica. Así que, sí. técnicamente, como estáis en un magíster de IO y tenéis un ramo en pregrado de IO, yo podría presuponer, equivocadamente, que todos sacasteis de un 6,7 para arriba en IO. ¿Sí? La gente que tiene la mano alzada puede bajarla, por favor. Eh, Otra cosa que muy probablemente yo podría suponer y que también recuerdo que, digo, conozco a viva piel, que no es una realidad, es el hecho del branch and bound. Todos vosotros habéis hecho branch and bound en Opti. ¿Sí? Y generalmente el problema en branch and bound es que os lo explican a la vez que la programación lineal entera. Y os lo explican como si fueran sinónimo. Más que os lo expliquen como si fueran sinónimo, que nos lo explican así, es mentira. Es la idea que se os queda porque es el problema que resolvéis. Y el problema que se os puede pedir en la prueba y entonces es el problema que tenéis metido en la cabeza. Vale. No es verdad. El branch and bound sirve para cualquier otro problema, incluyendo este, e incluyendo la programación lineal entera. ¿Vale? Un branch and bound básicamente es una técnica que tiene dos partes. La parte número uno, que es la parte branch, consiste en dividir un problema en partes. Por ejemplo, yo no he hecho ninguna actividad todavía y la puedo dividir, este problema, en el caso de que tuviera 4 jobs, job 1, 2, 3, 4, lo puedo dividir en 4 subproblemas, que básicamente lo que indican es que el primer job que hago es el 1, el primer job que hago es el 2, el primer job que hago es el 3 o el primer job que hago es el 4. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que la suma de los 4 subproblemas es idéntica al problema original. ¿Sí? Es el mismo problema. Matías, ¿tienes la mano levantada de antes o tienes la mano levantada porque me quieres hacer una pregunta? No, perdón, de antes. Ahí Vale, la lo saqué. digo, no te Perdón, profe. preocupes, que no, ningún problema. Lo digo porque he mirado para allá para beber agua y te he visto. Vale, ahora, la suma de estos 4 problemas, el espacio de búsqueda, la cantidad de soluciones es idéntica, su suma, a la de la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y ahora lo siguiente que podrías hacer es subdividir este problema en 3 problemas.
Y este problema en 3 problemas. Y este problema en 3 problemas. Y este en otros 3. Y este en otros 3. Y ahora es cuando empiezas a ver que por algo mi profesora de dibujo dijo que yo jamás sería ingeniero. Pues porque no dibujo muy bien. ¿Sí? Y ahora la suma de cada 3 subproblemas que han salido de un subproblema equivalen a ese subproblema. Por tanto, tienen el mismo espacio de búsqueda. Y esto lo podríamos llevar hasta el infinito, hasta que tuviera una solución completa. Por ejemplo, aquí podría dividirse en 2, y ahora este sería 1, 2, 3, y este sería 1, 2, 4, y ahora este sería 1, 2, 3, 4, y este sería 1, 2, 4, 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la parte 1, que es la parte branch. Es dividir el problema en varios subproblemas. Después queda la parte bound. La parte bound consiste en encontrar lo que se denomina una cota. ¿Sí? ¿Y qué es una cota? Una cota es una estimación por defecto del mejor valor posible que podemos obtener si hemos hecho o si hemos tomado un subconjunto de soluciones. La cota típica que os explican en clase en Opti y que por ahora es la que voy a dejar y para no alargarme, es un programa lineal relajado. ¿De acuerdo? Y para que entendáis qué es esto, lo voy a hacer tomando uno de estos ejemplos de aquí. Por ejemplo, suponed este de aquí. 1, 4. Vale. El 1, 4 equivale, y las otras dos no las sé, equivale a una solución en la que yo sé que x1,2 es igual a 1, x1,3 es igual a 1, x1,4 es igual a 1, x2, digo, 4,2 es igual a 1, x4,3 es igual a 1. Alguien me dirá, ¿qué significan estas x? ¿Os acordáis del modelo de antes que decía si una pieza se hacía antes que otra? Vale, pues si 1 es la primera pieza que se hace, significa que se hace antes que todas las demás. Por tanto, x1,2 vale 1, x1,3 vale 1 y x1,4 vale 1. Y si si la tarea 4 es la segunda en hacerse, se hace antes que la 2 y la 3, que no sé dónde se hacen, pero se hace antes. Entonces, una vez yo he fijado esto de aquí, estos valores de aquí a 1, podría irme al modelo matemático que tengo aquí, a este modelo matemático que tengo aquí y volverlo a resolver. ¿Sí? Pero las variables que ya sé lo que valen, les pongo el valor que toca. Por tanto, sería como resolver este problema. Pero teniendo en cuenta esas restricciones adicionales. Por tanto, me iría aquí y resolvería este problema, pero con estas restricciones extras. Ay, perdón. x1,2 igual a x1,3 igual a x1,4 igual a x4,2 igual a x4,3 igual a 1. Y ahora, fijaros que el valor de la solución de este problema, como las x y j pueden valer valor entero, 0, 1, o pueden valer valor fraccionario, pueden valer 0,5, el valor que hay siempre es una estimación por defecto.
Por tanto, es una estimación que da el mismo valor o menos. ¿De acuerdo? Es una estimación por defecto. Da el mismo valor o menos. Y por tanto, lo que extraemos es que si ahora resulta que yo tengo una solución que tiene retraso 3 y cuando resuelvo esa estimación por defecto, mi cota me dice que el retraso de esto va a ser 7, como mínimo, pues todo lo que viene de aquí para abajo, todo esto de abajo no hay que desarrollarlo y me puedo olvidar. Eso es lo que hace el branch and bound. Esa es la gracia del método. ¿Vale? Y es un método que está, Gurobi, Ciplex, todos los solvers de programación lineal lo tienen incluido. Es cuando se acaba la parte del cat, todos hacen esto. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha entendido? El pequeño repaso al branch and bound que visteis en Opti. Solo hay una cosa que quiero añadir de este repaso, que es que alguno de vosotros me dirá, profe, ¿qué tiene de diferente esto que esto? ¿No es lo mismo? Aparte de que uno pone también una cosa que hace bound, pero no es lo mismo, no es la misma técnica, no estoy mirando todas las opciones. Y la respuesta es no. Y el motivo es que si os miráis este grafo, esto es un grafo general. Si os miráis este grafo es un árbol. Es un árbol. No hay circuitos. En este grafo tenéis un punto que voy a marcar yo ahora en rojo, que es el 1, 3, que es que se han hecho la actividad 1 y la actividad 3. El job 1 y el job 3. Pero no te está diciendo si se ha hecho el job 1 y el job 3 en ese orden o si se ha hecho primero el job 3 y luego el job 1. Por tanto, te está diciendo que este elemento de aquí y este elemento de aquí son lo mismo. En un branch and bound son dos cosas diferentes. Porque fijaros que el 1,3 es cuando voy por este caminito y el 3,1 es cuando voy por este caminito. El programa dinámico, la ventaja que tiene sobre el branch and bound, es que detecta que esas dos soluciones son idénticas. El branch and bound, la ventaja que tiene sobre el programa dinámico, es que no necesito construir todo el árbol para encontrar la solución. Puedo ir por partes. Mientras que en el branch and bound, en el programa dinámico, para construir una etapa, para construir una de esas columnas de valores que he puesto, tienes que tener toda la columna anterior. Y eso en ocasiones pues, puede ser extremadamente caro, puede ser ineficiente computacionalmente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ya estamos acabando, no os preocupéis, ahora empiezan las cosas simples. Hemos hecho la cuesta para arriba y ahora volvemos para abajo, más tranquilo. Profe, ¿esto lo vamos a reforzar? En algún momento lo voy a utilizar ejemplo? en el curso. En algún momento voy a tener que utilizar en el curso algún método, de los métodos que he puesto, en algún problema concreto, y en ese punto será cuando lo veamos con más detalle. ¿Sí? O sea, mi intención aquí no es que seáis expertos en branch and bound, mi intención es que entendáis que existe esa técnica. Ni siquiera quiero que sepáis resolver un problema en branch and bound, quiero que sepáis la idea básica que hay detrás. O sea, suponeros que yo ahora os doy un problema. ¿Cómo lo resolveríais? La mayoría de vosotros, ya lo hemos repetido muchas veces, utilizando la caja negra. La caja negra es el simplex. El problema de utilizar la caja negra es que es una caja negra. Entonces, en algunos casos la caja negra no necesitas entrar más en detalle y entonces tienes que saber que existen esas alternativas y a lo largo del curso yo lo que voy a explicar son problemas en los que funciona alguna de esas alternativas. ¿Sí? Por ejemplo, el branch and bound se utiliza en JobShop. Se utiliza como una parte del algoritmo que voy a explicar de JobShop.
El algoritmo constructivo que yo expliqué al principio, el algoritmo greedy, vais a ver un ejemplo en el RCPSP y un ejemplo en el flowchart. ¿Sí? Y después, cuando hable de equilibrado de líneas de montaje, que será el siguiente tema, vais a ver algo de programación dinámica y algo de branch and bound. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si tengo que explicar solo modelos matemáticos, pues no necesitaría todo esto, pero yo me voy a meter en cómo se resuelve. También en cómo se resuelve. Muy bien. De nada. Volvamos a una cosa para que las cosas se queden más tranquilas. ¿Vale? Suponed que vosotros decidís no ir al tema de un algoritmo tan complejo que tiene demostración de optimalidad o pruebas, o no tenéis la plata para pagar a un Gurobi y no queréis piratearlo, y os piden una solución y entonces ponéis una heurística greedy que da una solución y eso va bien hasta que un día alguien te dice, pero ¿no podrías intentar que fuera un poco mejor, que diera un poco mejor solución? Y gratis, obviamente, no me compres una licencia de software. Y tiene que ser rapidito, ¿eh? No te dediques mucho tiempo a estudiar las propiedades matemáticas que tiene el problema y demás, que es lo que hemos visto con anterioridad. Todo lo anterior necesita un análisis teórico. Así que la siguiente técnica que se acostumbra a mirar cuando uno se encuentra en esa alternativa es lo que se llama una búsqueda local. El caso en el que vamos a ver más búsqueda local va a ser cuando hablemos de itinerarios, porque en diseño de itinerarios funcionan muy bien. Es lo que mejor funciona. En realidad, los métodos exactos lo que hacen es demostrar que el método heurístico encuentra la solución y el método heurístico es una búsqueda local. ¿Vale? ¿Cómo funciona la búsqueda local? Volvamos a nuestro ejemplo tonto con 4 jobs. Y supongamos que nuestra heurística greedy ha dado la siguiente solución. ¿De acuerdo? Esta solución básicamente lo que dice es, primero hago la tarea 4, primero hago el job 4, luego hago el job 2, luego hago el job 3, luego hago el job 1. ¿Sí? Muy bien. Una búsqueda local lo que dice es, busco soluciones parecidas. A estas soluciones parecidas se les llama soluciones vecinas, en búsqueda de una solución mejor. ¿De acuerdo? La gracia aquí es entender o identificar qué es lo que hace que una solución sea parecida o vecina. Entonces, esa definición depende del problema y depende mucho del algoritmo concreto. O sea, no es universal, no es única, no se puede estandarizar, no hay manera de tomar siempre la misma. Por tanto, como es dependiente, yo voy a poner una que es la que va a ser más fácil aquí, para mí, para explicar lo que es teóricamente. Y después, cuando toque, ya pondré la que. Yo voy a definir como solución vecina, voy a decir que una solución es vecina si 2 jobs consecutivos se intercambian. Por tanto, la solución anterior, esta solución 4, 2, 3, 1, tiene 3 vecinos. 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3. ¿Sí? Resulta que si una solución es buena, uno puede entender que soluciones muy parecidas también sean buenas. Es lógico. ¿Sí? Si uno mira un actor de cine o una actriz de cine y es atractivo o atractiva, pues es normal que su familia también lo sea. Sus papás, sus mamás, sus hermanas, sus hermanos, sus hijos. Es soluciones vecinas, cercanas, parecidas. Y esa es la lógica que tiene el método. Toma una solución y hace algún pequeño cambio y la vuelve a evaluar. Las evalúa.
Y ahora pueden pasar dos cosas. ¿De acuerdo? Cosa número 1. ¿Algún vecino es mejor? Bueno, pues si algún vecino es mejor, lo que hacemos es modificar la solución actual. A esto normalmente se le llama cambiar la incumbiente o cambiar la solución incumbente y repetir. ¿De acuerdo? O ningún vecino es mejor. Bueno, pues si ningún vecino es mejor, mi solución tiene una propiedad que se llama óptimo local. Y aquí la palabra clave es el local. Una búsqueda local no me asegura optimalidad absoluta. No me asegura que la solución sea óptima. Pero lo que me asegura que todos sus vecinos sean iguales o peores es que esta solución es local entre sus vecinos, es la mejor posible. Por tanto, lo que yo hago es como una especie de descenso de mejora hasta llegar a un valle concreto. ¿Sí? La búsqueda local es una técnica muy fácil de implementar, súper eficiente. O sea, si uno se encuentra ante la diatriba de que tiene que implementar un método greedy, vale la pena probar una búsqueda local, porque esta idea que es muy tonta, si uno encuentra una buena definición, una buena manera de indicar que es un vecino, muy rápidamente va a encontrar muy buenas soluciones. ¿Sí? No va a demostrar optimalidad, pero ¿a quién le importa demostrar optimalidad si no es en un examen o en un paper? Y incluso en un paper a veces tampoco es necesario. ¿Dudas? ¿Sí? Bueno, vamos a la última técnica, y la última técnica es una entre una gran familia de métodos que son las metaheurísticas. Y yo voy a explicar un algoritmo genético. ¿Por qué un algoritmo genético? Porque es el más fácil de explicar. Fijaros que yo básicamente he visto dos tipos de métodos, unos que son métodos heurísticos y uno que son métodos exactos. Generalmente los métodos heurísticos son cosas muy ad hoc. O sea, he expuesto un algoritmo constructivo concreto para un problema concreto y lo he definido de una forma concreta. Y después he puesto una búsqueda local y he dicho que esa búsqueda local dependía de un vecindario, que era mirar cómo encontrábamos soluciones cercanas a la solución que estábamos trabajando, y esas soluciones cercanas eran concretas, eran unas concretas, no eran cualquiera, eran esas. Por el otro lado, yo he explicado branch and bound, que es una idea genérica. He explicado programación dinámica, que después para implementar hay que cambiarla, pero es una idea genérica. Y he explicado programación entera, que es una idea genérica. En las metaheurísticas es una idea o una manera de intentar generalizar esas ideas, de buscar soluciones que en ningún momento demuestran optimalidad, no tienen por qué asegurar optimalidad, pero son lógicas, son técnicas que tienen o estrategias que parecen bastante generalizables, bastante generales. Una de ellas es intentar replicar la evolución de las especies. Y ahí, o de ahí es de lo que nace un algoritmo genético. Un algoritmo genético parte de una población, que en este caso serían soluciones. Por ejemplo, podría ser una solución que fuera la 1, 3, 2, 5, 4, 7, 8, 6. Y otra que fuera 3, 1, 5, 7, 6, 8, 2, 4, y así sucesivamente, varias soluciones. Mediante algún tipo de herramienta selectiva, mediante una estrategia de selección, que es un azar con bayas a las mejores soluciones, o sea, de alguna manera
entre todas las soluciones que tenemos en la población, escogemos alguna que nos parezca mejor, y ese algunas que nos parezcan mejores usando azar y el valor de la función objetivo de esa solución, escogemos unas cuantas y esas cuantas se reproducen para construir nuevas soluciones. Alguien me dirá, ¿cómo se pueden reproducir las soluciones? ¿O cómo se pueden combinar dos soluciones? Y la mejor manera que voy a utilizar es usar las dos que tenéis aquí. Y entonces a una va a ser papá y otra va a ser mamá, me da igual la que sea. Voy a buscar toda esa información que hay ahí, que es esa secuencia. Voy a suponer que es una secuencia de ADN, que es un cromosoma. Yo no sé si sabéis cómo se duplica el cromosoma, pero básicamente lo que se hace es que se desengancha, se parte y se une con un cromosoma del padre y de la madre. ¿De acuerdo? Y por tanto tu información genética es 50% tu papá y 50% tu mamá. Bueno, 50% tu papá, 50% tu mamá. ¿Sí? Entonces, del primero se va a quedar, el primer hijo se va a quedar el 50% intacto de la columna 1, de la fila 1. Por tanto, 1, 3, 2, 5. Y ahora el resto de jobs los va a escoger en el orden relativo que está en la columna 2. Por tanto, fijaros que ahora vendría un 7, ahora vendría un 6, ahora vendría un 8 y ahora vendría un 4. Y en el caso de abajo lo mismo. 3, 1, 5, 7 y ahora lo del papá, lo de arriba, pues primero vendría el 2, luego el 4, luego el 8 y luego el 6. Y ahora fijaros que he generado dos hijos que contienen parte de información del papá y parte de información de la mamá. ¿Sí? Esos hijos, según los principios de la evolución, indican que como combinan información de papás buenos, tienen más probabilidades de ser buenos que hijos escogidos al azar. Y ahora estas generaciones o estas soluciones que hemos escogido hacen un reemplazo o sustituyen a algunas de las soluciones que había en la población, por ejemplo, los papás. ¿De acuerdo? Si yo repito este ciclo muchas veces, las soluciones mejoran. ¿Por qué? Porque este esquema de aquí o esta parte de aquí está aplicando una presión natural que favorece que aquellas posiciones de tareas que son buenas y que por tanto están en muchos de los papás y de las mamás de la población, generen muchos descendientes y entran en un feedback de realimentación positivo. ¿De acuerdo? De nuevo, no estoy intentando que entendáis un algoritmo genético completo, porque eso está fuera del alcance de 10 minutos de explicación. Pero es una manera de plantear un esquema genérico de resolución. Porque ahora uno podría sustituir esta parte de aquí por cualquier representación factible para el problema que uno intenta resolver y adaptar esta parte de aquí de cómo combinar la información de papá con la información de mamá para generar nuevas soluciones, y tiene un esquema basado en la evolución natural y la supervivencia del más fuerte que se ha demostrado que funciona. No sé si alguno de los aquí presentes es creacionista. Si alguien de aquí es creacionista, good for him o for her. Yo soy partidario de la evolución y de la presión y de la selección natural. Por tanto, creo que soy el resultado de un proceso repetido de esto. Y la ciencia piensa eso. La mayoría de los científicos, no todos, la mayoría, la inmensa mayoría. Si alguien es creacionista, que se tome todo esto como una metáfora. Para todos los demás parece que la selección natural implica que este fenómeno funciona. Entonces, si funciona para construir cosas tan complejas como yo, ¿por qué no, o vosotros? ¿Por qué no va a funcionar para resolver problemas matemáticos? Y se sabe que funciona. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Y a esto, y a todos estos que he explicado, y muchas más cosas que no vamos a ver en el curso. Para que si alguien crea que estoy explicando todo el 100% de los métodos, no. Estoy explicando un subconjunto de ellos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Por un lado, todo lo que he explicado, todos los métodos que he explicado sirven para todos los problemas de una máquina. Para problemas más complejos hay que empezar a entrar en detalles. Generalmente cuando alguien habla de problemas de scheduling piensa en problemas más complejos que no los problemas exclusivos de una máquina. Generalmente la gente piensa en múltiples máquinas. Y cuando piensa en múltiples máquinas, piensa en múltiples máquinas diferentes. ¿Sí? Y ahora, cuando entendemos, lo que yo quiero entender por máquinas es recursos, trabajadores, ¿de acuerdo? Son los capacitantes o los que realizan las operaciones. ¿Sí? Hay otro caso que es importante que entendáis, porque, de nuevo, no es que sea habitual puede ser que no os encontréis nunca con esa situación, pero si entendéis el por qué se ha llevado a cierto nivel o por qué se están utilizando ciertas prácticas, os será más simple si en algún momento vosotros tenéis que generalizar. ¿Sí? Y el caso concreto que hay aquí es que es muy importante y veréis mucha diferencia entre el caso general, que es el RCP-SP que tenéis arriba, y los casos particulares, que son el JobShop y el FlowShop que tenéis a la derecha. Vamos a ir del más general al más particular, que se centran en la idea del número de unidades disponibles de cada recurso. ¿Sí? Y esto incluso lo he utilizado ya. Lo he utilizado ya cuando he planteado el modelo de una máquina. Cuando planteé el modelo de una máquina o hice una hipótesis, Rolf dice que no suena muy eficiente computacionalmente. ¿El qué? ¿Un algoritmo genético? Sí, el algoritmo genético. Porque si uno como que va iterando y... Claro, pero no tiene... Tú paras cuando te da la gana. Eso es una ventaja. Esto es P, ese algoritmo es P. No tiene el problema de tener que esperar hasta la solución óptima. Ya, perfecto. ¿Sí? Y siempre retorna en soluciones factibles, entonces igual va avanzando. Si tú le introduces soluciones factibles, siempre retornará soluciones factibles, en menos que hagas trampas. Ya. Porque Y aquí es como eso todo, lo ¿eh? tengo... Aquí es como todo. Aquí te puedes encontrar gente que hace trampas y permite soluciones infactibles. Eso en el VRP, por ejemplo, en el diseño de itinerarios se hace con mucha frecuencia. Dime, Rolf. Y ahí el tema, el gap, ¿cómo lo puedo saber? No hay gap. O queda totalmente... Es que el tema del gap es solo útil cuando uno aspira a encontrar el óptimo. Cuando uno no aspira a encontrar el óptimo, el gap es irrelevante. O sea, ya comprendo. Si tú vas a una empresa, y eso es un consejo que os doy, el gap no se explica jamás. Jamás. O sea, tú cuando vayas a trabajar, tengas no sé, imagínate que entras en una consultora y le dice, y te pasas un mes trabajando en un problema y el Optimality Gap lo reduces del 23% al 14%. No se te ocurra en una presentación decirle al cliente que tienes un Optimality Gap del 14%. ¿Por qué? Porque él no va a entender eso. Él va a entender que le falta un 14%. ¿Sí? Es más,
A él no le importa la diferencia que hay con el óptimo, a él le importa lo que va a ganar por la solución que tú le estás dando, por la solución factible que tú le estás dando. Por tanto, la mentalidad de que uno quiere reducir el gap solo sirve si uno busca que el upper bound y el lower bound coincidan. Si lo único que uno quiere es encontrar una solución mejor, que quiere decir bajar el upper bound, el efecto en el lower bound es irrelevante. No te contribuye. Entonces, los métodos exactos intentan asegurar la demostración del óptimo. Y para asegurar la demostración del óptimo, obligatoriamente tienen que subir el lower bound hasta el upper bound, porque es la única manera de cerrar el optimality gap. Pero en el momento en que tú decides que no te importa eso y que lo único que te interesa es entregar una solución de calidad, el método deja de buscar o de dedicar tiempo o de perder esfuerzo en mejorar el lower bound. Porque no contribuye a la solución práctica, solamente contribuye a la prueba de optimalidad. Lo cual es un problema, porque puede ser que haya demostrado el óptimo, con ese tiempo podría haber demostrado el óptimo, pero como nunca le han dicho que ha encontrado el óptimo, sigue buscando. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que pongo en educación ejecutiva. ¿Vale? Generalmente en educación ejecutiva me permito comentarios un poco más verdes. Aquí también se utiliza verde para decir cosas que tienen un contenido sexual en Chile. No lo sé. ¿Sí? ¿Qué se utiliza para hacer comentarios que tienen un cierto contenido sexual? ¿Cuál es el término que se usa en Chile? En España se usa verde, ¿vale? Los chistes verdes, los chistes estos que son un poco picantes. Un algoritmo exacto, si vosotros estáis buscando pareja, tiene que demostrar que la pareja que tenéis es la mejor. Por tanto, pierde tiempo eliminando parejas que no se interesen. Por tanto, en el peor de los casos hay que probar todo. Las guapas, los guapos, las feas, los feos, porque quién sabe. Hay que probarlo todo para demostrar que tienes optimalidad. Una heurística en busca de pareja renuncia al hecho de demostrar que su pareja es la mejor y solamente se centra en buscar pareja. Por tanto, se puede permitir el lujo de hacer una cosa tan terrible como decir todo el mundo que tiene, yo qué sé, más de 50 años, descartada. No me interesa. No quiero saber nada de ella o de ellos. Y a lo mejor resulta que hay una chica de 57 años que a lo mejor no es la mayor belleza del mundo, pero os lleváis muy bien. Sí, y ya sé que para vosotros una mujer de 57 es un vejestorio, pero yo ya soy un vejestorio. ¿Sí? Por eso digo que es un contenido un poco... A veces en pregrado me han pegado. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una heurística y un método exacto. Uno tiene que demostrar que es lo mejor, el otro le da igual. Simplemente puede permitirse el lujo de decir, esto no lo miro, porque no tengo que demostrar que ahí no está. Muy bien. Entre las cosas de abajo que decía, cuando me habéis cortado, de que son diferentes, el hecho de tener una máquina o el hecho de tener muchas máquinas, es que cuando uno tiene una única máquina, si uno tiene una máquina, o si tiene varias máquinas, pero son independientes, son diferentes, y tienen una única función, el hecho de que esta máquina solo la puede usar un trabajo a la vez, se transforma en una restricción disyuntiva. Mientras que cuando hay múltiples máquinas, se transforma en una restricción acumulativa. Y esto sí que aquí Camila
y el resto de personas, hasta aquí era muy, muy genérico, no quería que quedaran clara, no quería no tenía tanto interés en que quedara claro, pero aquí sí que es importante que esto quede claro, porque no lo voy a volver a repetir. ¿Qué quiere decir una restricción disyuntiva? ¿Qué quiere decir una restricción acumulativa? Muy bien, ¿qué es una restricción acumulativa? Por ejemplo, tenemos dos tornos. Vale, pues si tengo dos tornos y tengo tareas que necesitan del torno, lo que tengo que decir es que la suma de las tareas que usan el torno en un momento concreto tiene que ser menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Y eso implica que tengo que tener en cuenta en todo momento el número de tareas que se están haciendo a la vez. Y eso es menos eficiente que la solución de la disyuntiva. Y esto es por lo que me interesaba que quedara clara la idea. Si tenéis un problema en el cual tenéis comportamientos disyuntos, conjuntos disyuntos, actividades que no se pueden hacer a la vez, no intentéis hacer el problema difícil, intentad hacer el problema fácil. Es un modelo más fácil para resolverse mejor. Los métodos de Jobshop y de Flowshop se basan en esta propiedad de la disyuntiva y en un abuso de lo bueno que tiene. La disyuntiva sería que, por ejemplo, tenéis un torno. Entonces, podéis hacer exactamente lo mismo de la derecha y sustituir el 2 por un 1. Pero una disyuntiva, en el fondo, quiere decir que entre cada pareja de tareas que usan el torno, o A se hace antes que B, o B antes que A. Y eso te abre ventajas. ¿Sí? Veréis que todos los métodos que voy a explicar a posteriori para Flowshop y Jobshop se centran en la ventaja asociada a poder definir órdenes, porque esto de aquí implica que la solución se podrá representar como una lista ordenada de operaciones. Primero hago A, luego B, luego C, luego D, luego E. Sin embargo, esto de aquí, no. Necesitará más información. ¿Por qué? Porque al menos tendré que hacer una lista ordenada de operaciones en cada uno de los tornos. Y eso implica no solamente definir el orden de los tornos, también implica definir que entre las dos sumaré el completo de las tareas. ¿De acuerdo? Por tanto, uno se complica mucho más, porque ahora ya no tiene un problema solamente de ordenación, tiene un problema de ordenación y un problema de división. ¿De acuerdo? Muy bien. Veréis que según voy aprovechando características adicionales del problema, mi método se vuelve más específico. Y como se vuelve más específico, se vuelve mejor, cosa que vamos a ver dentro de un momento de nada. El otro punto que quiero que comentar, y eso va a aplicar más a Jobshop y a Flowshop, pero también a gestión de proyectos, es la diferencia que hay entre precedencias y disyuntivas. Unas precedencias quiere decir que A se tiene que hacer antes que B, y unas disyuntivas significan que o A se hace antes que B o B se hace antes que A. Y mi labor, mi trabajo, es decidir si se hace esta o esta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando todas las restricciones son de este tipo, vosotros ya conocéis
un método eficiente para resolver el problema. Al menos la gente que ha hecho gestión de operaciones avanzadas. Y ese método se llama CPM. Me gustaría que me confirmarais que todo el mundo conoce este método, el Critical Path Method. Los que ya tuvimos gestión avanzada, profe, sí. Y los que no, lo están viendo justo ahora. Vale. Puede ser también que lo hayáis visto porque en algún momento se vio en CEP, cuando hacéis un diagrama de Gantt. Y la carta Gantt, yo creo que aquí todos os hacen hacer cartas Gantt en primero y en segundo. Por tanto, la CPM es una forma de representación de una carta Gantt en un grafo. No es más. O sea, en realidad el Gantt es antes que el CPM tiene más cosas que el Gantt es más visual y lo entiende cualquier persona, el CPM no. Pero el CPM es una técnica que te permite resolver cualquier tipo de scheduling en que solamente haya precedencias. ¿Sí? Por tanto, yo no voy a entrar ni siquiera bueno, lo voy a ver en un momento en el RCPSP, pero no voy a entrar en eso. Cuando entremos en eso, pensad que yo lo voy a pasar de tirón, porque entiendo que el CPM lo habéis visto todos. Si alguien no ha visto el CPM o le resulta un poco más problemático el CPM, CPM es un caso particular de Dijkstra. Y Dijkstra lo veis todos. Lo veis todos como cálculo de camino crítico entre una pareja de vértices en óptimo. ¿Sí? Quiero que se vea también una pequeña característica. Las precedencias son fáciles de resolver, pero aquí, que es una selección entre dos opciones, esto se vuelve caótico. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra cosa importante que tenéis que ver de diferencias de métodos y de problemas es la diferencia entre el flujo regular y el flujo general. Y esto solamente se aplica a problemas con una máquina. O, perdona, con máquinas únicas. Y de nuevo, esta parte de aquí trasciende al tema de los métodos de resolución que veremos luego. Es unas cosas que tenéis que tener claras a la hora de plantearos los problemas. Flujo regular equivale al problema en que todos los productos, todas las piezas, todos los pacientes pasan por las mismas máquinas en el mismo orden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo 5 piezas, la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 4, la pieza 5, y tengo 4 máquinas, la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4, la pieza 1 primero irá a la máquina 1, luego a la máquina 2, luego a la máquina 3 y luego a la máquina 4. La pieza 3 irá primero a la máquina 1, luego a la máquina 2, luego a la máquina 3, luego a la máquina 4. La pieza 4, lo mismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el flujo general, cada pieza, cada producto, tiene su orden. ¿Sí? Por tanto, la pieza 1 puede pasar primero por la máquina 1, luego por la máquina 3 y luego por la máquina 2. Y la pieza 2 puede pasar por la máquina 4, luego por la máquina 1 y después por la máquina 3. Cada una es diferente. ¿De acuerdo? Y ahora, alguno de vosotros preguntará, ¿y eso de qué me sirve? Más allá de que algorítmicamente, pues como son diferentes, se tienen que tratar de forma diferente. Pues aquí quiero recuperaros, no quiero que os olvidéis que estamos haciendo o que este curso es un curso de ingeniería industrial. Y no es un curso solamente de cálculo combinatorio y de optimización combinatoria. Entonces,
vosotros, todos, porque eso me he asegurado yo, que lo habéis visto todos, habéis visto una cosa que se llama estrategia de operaciones. ¿De acuerdo? Y no os tenéis que confundir. Cuando estáis resolviendo un problema de scheduling, estáis resolviendo un problema de scheduling porque es necesario para gestionar unas operaciones. Y muchas veces, muchísimas veces, lo que nos vamos a encontrar es que estamos resolviendo el problema equivocado, porque nos hemos hecho la pregunta equivocada. ¿De acuerdo? Así que pensémoslo de otra manera. ¿Os acordáis que yo cuando explico esto, aquellos que lo habéis visto conmigo y los que no, pues seguramente lo habéis visto de una manera muy parecida, yo hago una cosa o hablo de una cosa que es el ajuste estratégico. ¿De acuerdo? Y lo que digo es que aquí lo que se busca es costos y aquí lo que se busca es eficiencia. ¿De acuerdo? Costos desde el punto de vista que es lo que pide el cliente. Y eficiencia, que es lo que le da la empresa. Y entonces, lo que digo es que estos productos de por aquí son productos básicos, en los cuales hay poca diferenciación, el cliente está interesado en escoger por precio, porque no ve una gran variedad. Después tenemos unos productos de por aquí, que son los intermedios, después tenemos unos productos de por aquí, que son los más personalizados. ¿De acuerdo? Esto liga directamente con lo que estamos viendo, con los problemas que estamos viendo. Por tanto, muchas veces el problema es que te estás equivocando de lugar y lo que tienes que hacer en realidad es cambiar el problema. ¿Sí? Por eso es importante que antes de ponerse a resolver uno tenga esta idea. Estos de aquí son productos que están orientados a lo que sería una línea de montaje. Y una línea de montaje, básicamente, es un flow shop. Es un flujo regular. ¿De acuerdo? Y por tanto, son más eficientes porque están en esa parte en la que las operaciones y las cosas se han estandarizado hasta poderse realizar de esa manera. Aquí tenemos los productos que tienen cierta variabilidad, pero no le puedes pedir a la persona que te haga una cosa completamente a medida. Dentro de lo que hay, hace lo que hace. Por ejemplo, si vosotros vais a un mecánico, pues os va a modificar las cosas. Y si vais a una gran cadena que solo cambia aceite, solo cambia el aceite y todo el mundo pasará por el mismo canal. Esto equivale a un taller, a un flujo general o a un job shop. Y aquí tenéis el caso para todo, que es el RCPSP. Proyectos. ¿De acuerdo? Así que a veces, antes de poneros a resolver matemáticamente y encontrar la solución óptima o reducir el gap o encontrar una solución o plantearos si realmente lo que pasa es que os habéis equivocado de proceso. Si con una reingeniería conseguiríais mejor resultado, con una estandarización, porque bajar aquí de fase, del rojo al amarillo y del amarillo al azul, no de fase 4, fase 5 a fase 3. Hoy me ha recordado un alumno mío de Concon, una alumna mía de Concon, que ellos no están en cuarentena y yo llevo ya 7 meses casi encerrado en casa, así que... ¡Ay! ¡Qué ganas de salir! A lo mejor el cambio es más importante. ¿Sí? Y eso es un trabajo de ingeniería industrial, no un trabajo de investigación de operaciones, es un trabajo de ingeniería industrial, ese proceso de estandarización, de hacer procesos en los que todas las unidades pasen por todas las etapas, etc, 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 etc. ¿Sí? Muy bien. Pequeño salto para que no os olvidéis que sois ingenieros industriales y no os pensáis que sois informáticos y que hacéis algoritmos y resolvéis problemas, que los hacéis, pero para alguna cosa concreta. Y volvamos a lo mismo. Alguno de vosotros también me dirá,
no hoy, porque hoy me voy a quedar aquí. Como siempre, voy muy lento. Y hoy me voy a quedar aquí. ¿De acuerdo? Lo siento mucho, voy muy lento. Eso yo quería hacerlo esta semana, lo haré dentro de 15 días. Intentaré explicar más rápido. Bueno. Alguno siempre me dice, no digo que sea ninguno de vosotros, algún alumno siempre me dice, profe, si cuando me explique usted esto, estos métodos de aquí sirven para todo, ¿por qué tengo que hacer estos métodos de aquí? Y la respuesta es, primero porque si no, ¿cómo me gano la vida que yo hago cosas más de la derecha? Obviamente que tenéis que aprender las cosas que hacemos. Si no, pobrecitos, nos moriríamos de hambre. Y segundo, y más importante, es que hay un trade-off. Lo de la izquierda es general. Y por tanto, al ser general, es menos eficiente. Pero más aplicable. Lo de la derecha, cuanto más a la derecha vas, es más particular. Y más particular quiere decir que para lo que sirve, lo hace mejor, más eficiente. Pero menos aplicable. Y tenéis que tener en cuenta que existe ese trade-off. ¿De acuerdo? No es directo. Y voy a intentar explicarlo con un único ejemplo y con eso acabaré la clase de hoy. Yo no sé cuántos de vosotros conocéis una cosa que se llama el algoritmo húngaro. Puede ser que en programación, en optimización avanzada os lo explicaran. O puede ser que os explicaran algo que se llamaba, de otra manera, el problema de asignación. ¿Os lo explicaron en programación lineal? Sí, sí, profe. Sí. En el curso de optimización avanzada, supongo. El problema de asignación En Opti, ¿no? avanzada y el algoritmo húngaro lo vimos de hecho en gestión de operaciones avanzada igual. Vale. No sabía que os trataban tan mal en gestión de operaciones avanzadas. I am sorry. Hace mucho que no explico el húngaro. Y os lo explicaron tal cual, resto filas, sumo columnas, encuentro ceros, marco ceros, tacho filas. Valentina, ¿me lo podrías asegurar? Sí, profe, sí. Vale, muy bien. Sí, hubo secciones donde se explicó más al detalle y otras que nos mandaron a leer el libro. Vale. Entonces, igual, Bueno, it's good to know. Bien, el problema de asignación es un problema para aquellos que se hayan olvidado. Rápido. Supongo que aquellos que lo tuvieron que aprender, el húngaro, aún tienen pesadillas con él. ¿De acuerdo? Básicamente, tengo el algoritmo húngaro, el ejemplo típico que se utilizaba antiguamente era un ejemplo también de estos que no se pueden hacer ahora a nivel sexual, porque emparejabas hombres con mujeres y era un grafo bipartito. Hay una técnica para hacerlo en grafo no bipartito también, ¿vale? Hay un problema que es no bipartito, por tanto, no tenéis por qué pensar que esto es de uso exclusivo de la heterosexualidad. El otro ejemplo tiene un caso muy divertido, pero eso solamente se lo explicaré a alguien que me lo pida fuera del aula. No lo dejaré grabado en vídeo porque tiene connotaciones políticas y en temas que tienen que ver con el sexo me meto, pero en temas que tienen que ver con la política no.
al menos no en un vídeo. Entonces, la C sub IJ es el valor que se atribuye a cada pareja. Y ahora lo que tenemos es que cada hombre tiene que estar con una mujer y cada mujer tiene que estar con un hombre. Muy hetero todo, muy hetero básico, y encima todo el mundo tiene que acabar con pareja. ¿Para qué? Si hay gente que quiere vivir sola y vive mejor sola. Pero eso es lo que era el método. Este problema, existe un algoritmo, existen muchos algoritmos para resolverlo de forma óptima, en tiempo polinomial, de los cuales el más famoso es el algoritmo húngaro. ¿De acuerdo? Que se llama húngaro porque se debe a un matemático húngaro. Pero este problema concreto también se puede resolver como un programa lineal. Si alguno de vosotros tiene curiosidad, que meta este modelo en un solver de programación lineal y verá que por arte de magia, bueno, no es por arte de magia, es por una propiedad matemática, aunque no ponga esto, aunque lo que ponga sea esto, el valor óptimo es entero, directo, sin necesidad de hacer nada. Entonces, ¿por qué se sigue explicando el algoritmo húngaro si un programa lineal ya lo resuelve? Pues por un motivo muy concreto. Yo me ha tocado resolver algoritmos húngaros de 120.000 por 120.000 y 150.000 por 150.000. Y eso en un programa lineal es casi impensable. Se puede hacer, pero necesitaría una mega computadora. El algoritmo húngaro, no el algoritmo húngaro, utilicé otro algoritmo, porque el algoritmo húngaro no es el más eficiente de la familia. Un algoritmo que es como un primo lejano del algoritmo húngaro. Me resolvió esos problemas en un minuto y medio, en mi computadora de la época, que fue hace 7, 8 años, no más. 8, 9 años. Por tanto, tenemos esto de aquí. Es un trade-off. Compensamos una cosa con otra. Compensamos generalidad a cambio de no poder resolver problemas tan grandes. ¿Conviene que un alumno sepa utilizar el algoritmo húngaro? Dejémoslo en que tengo opiniones dudosas. A veces creo que sí, a veces creo que no. Si alguien quiere trabajar en temas más computacionales, más de detalle, ser un especialista en operaciones, en investigación de operaciones, creo que sí. Por tanto, es algo que yo os explicaría. ¿De acuerdo? Lo digo para justificarme por la línea de lo que viene ahora. Todo esto de aquí vais a ver cómo voy pasando de más general a más concreto. ¿Sí? Y recortaré para asegurarme de que esto lo puedo hacer en una clase como mucho, porque si no ya vamos con retraso y no tengo ganas de ir con retraso. Recordad que el 12 de octubre es festivo. No va a haber clase. Y recordad, y eso lo digo en general, que es probable que yo os dé material extra por si lo queréis mirar. ¿De acuerdo? Yo jamás os preguntaré nada que no esté dentro de las cosas que yo he dicho que os voy a dar. Pero, por ejemplo, el tema de la programación, que muchos de vosotros me lo habéis comentado, es algo que podéis hablar con Ignacio y Camila, que ya he estado pensando. Ignacio Díaz y Camila Vargas los hago porque están trabajando conmigo en su tesis y con ellos les di clases específicas de programación. Muy probablemente lo que haga sea daros el material que les hice a ellos y no tratarlo directamente yo. ¿De acuerdo? Lo digo porque si no, ya habéis visto, llevo una clase de retraso, como aquí que dice. En realidad media. Yo pensaba que esto lo iba a acabar entre hoy y la semana que viene en el primer bloque. Bueno, lo voy a acabar en 2 bloques. Y eso será por hoy. ¿De acuerdo? Cualquier duda ya sabéis, yo voy a estar disponible. El lunes de la semana que viene, esperad que publique información, sobre todo una lista de ejercicios o de trabajos que os voy a dejar hacer. Voy a intentar que sea posible empezar a trabajar en ellos sin necesidad de haber visto el material de la clase.
sobre todo con los ejercicios que sean más cercanos al final. Por ejemplo, quiero hacer un ejercicio de pronósticos y ese ejercicio de pronósticos ya os puedo decir que es independiente al contenido de la clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Rolf, mira la hora. Queda un minuto. Gracias por venir. Gracias por aguantar la paliza, porque esto es un diálogo monidireccional. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis. Me enviáis un correo, me preguntáis. Yo voy a estar disponible toda la semana. Gracias y hasta dentro de 15 días. Gracias, profe. De Gracias, nada, profe. chao, Valentina. profe, nos Chao. vemos. Chao, Hasta profe, gracias. luego. Gracias a vosotros. Chau. Chao, nos vemos.